Tenía 14 años cuando comprendí que mi familia solo me veía como una carga más. Mi padre murió cuando yo tenía 8, y desde entonces, todo se derrumbó. Mi madre, hundida en deudas y depresión, me dejó con una tía en un barrio de la periferia de Quito. Nunca me dijo por qué. Solo se fue una noche y no volvió. Mi tía no me quería ahí. Me lo repetía a diario con miradas, gritos y silencios. Dormía en una colchoneta húmeda en el patio trasero, junto a los perros. Comía lo que sobraba. A veces, nada. Me volví invisible. Y cuando uno se vuelve invisible, empieza a escuchar cosas que no debería. Recuerdo haber oído a mi tía decirle a su hija, ojalá se largue ese muchacho. Un día va a traer una desgracia. Quizás ya la había traído. A los 17, ya no le debía explicaciones a nadie. No estudiaba, no trabajaba legalmente. Sobrevivía vendiendo celulares usados y cosas robadas que conseguía en las esquinas equivocadas. Fue por eso que conocí a El Bicho. Un tipo extraño. Nunca supe su nombre real, pero lo llamaban así. Vestía de negro, siempre con un sombrero de ala ancha y lentes oscuros, incluso de noche. Una vez me dijo, tú no estás hecho para esta miseria. Tienes ojos de gente rota. La gente rota es la que llega más lejos, si sabe por dónde caminar. Esa frase se me quedó grabada. Me invitó a un lugar. Un cuarto en la parte alta de un galpón abandonado. Me advirtió, si entras, no hay vuelta atrás. No es gratis, y tampoco es rápido. Pero si aguantas, te dan lo que querés. Tenía hambre. Hambre real. Hambre de respeto, de poder, de ser alguien. Le dije que sí. El cuarto era pequeño, con símbolos marcados en las paredes, olor a sangre seca y cera quemada. Me hicieron sentar en un círculo. Me dieron un cuaderno viejo. Tenía que escribir lo que más quería en la vida. Pero ten cuidado con lo que pides. Lo vas a tener, pero no como crees. Escribí, poder. No volver a tener miedo de nadie nunca más. Encendieron una vela negra. Me cortaron el dedo. La sangre cayó sobre el cuaderno. Sentí como si algo respirara detrás de mí. No vi nada. No escuché nada. Pero al día siguiente, todo cambió. Conseguí dinero. Fácil. Sin buscarlo. Una vieja deuda apareció saldada a mi nombre. Un negocio turbio que se resolvió milagrosamente a mi favor. Clientes me llegaban sin buscarlos. Gente que antes me ignoraba, ahora me pedía favores. Me respetaban. O me temían, que es casi lo mismo. Pero algo también se rompió en mí. Me volví frío. De un día para otro, ya no me importaban las consecuencias. Empujé a quien tuviera que empujar. No porque quisiera, sino porque podía. Lo peor fue cuando un chico de mi edad intentó estafarme. Era solo un novato. Le di una lección, pero al día siguiente apareció muerto. Sobredosis, dijeron. Yo no lo toqué. Pero sabía que algo sí lo hizo. Algo que estaba atado a mí desde aquella noche. Algo que me protegía, o que usaba mi cuerpo para castigar. Comencé a soñar con una figura alta, delgada, con la misma voz del bicho. En los sueños me decía, estás cobrando, pero aún no has pagado. A los 21 ya tenía lo que pedí. Tenía poder. Nadie se metía conmigo. Pero no tenía a nadie cerca. Todos se habían ido. Mi madre, mi tía, incluso amigos de la calle, todos se alejaron como si yo tuviera una peste. Y entonces entendí. No me estaban alejando. Me estaban dejando solo para el cobro. Una madrugada desperté empapado en sudor. En el techo, vi su sombra. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Mirándome. Como si esperara algo. Y ahí lo supe. El precio era yo. No mi alma.
no mi cuerpo. Era mi humanidad. Cada favor, cada moneda, cada oportunidad, era un pedazo menos de mí. Hoy tengo todo. Pero no tengo nada. Y si me preguntas si lo volvería a hacer, te diré lo mismo que me digo todas las noches antes de dormir. Si naces invisible, cualquier luz, aunque sea maldita, parece un milagro. Pasaron los meses y el poder se volvió rutina. El dinero llegaba, los problemas se resolvían solos, y cada vez que sentía que alguien se interponía, las cosas simplemente se acomodaban. Era como si una fuerza invisible barriera el camino antes de que yo pusiera un pie. Empecé a acostumbrarme a esa suerte, aunque en el fondo sabía que no era suerte, ni talento, ni esfuerzo. Era otra cosa. Las noches, sin embargo, se volvieron más largas y pesadas. Dormía poco. Las sombras en mi cuarto parecían moverse aunque no hubiera luz. A veces me despertaba con marcas en los brazos y piernas, como arañazos finos. Sabía que no los tenía al acostarme, pero al despertar ahí estaban, rojos y frescos. Intenté no pensar en eso, me convencía de que era estrés, paranoia, o que estaba perdiendo la cabeza. Pero todo cambió la noche en que encontré la nota. Un papel doblado, dejado bajo la puerta de mi apartamento, sin remitente, sin nombre. Solo una frase escrita a mano con tinta roja. Estás atrasado en el pago. Recuerda lo que prometiste. Mi estómago se encogió. Nadie más sabía lo del pacto. Nadie, excepto el bicho, pero hacía meses que no lo veía, ni en persona ni en sueños. Sentí por primera vez en años una punzada de miedo real, de ese miedo que uno tiene cuando siente que está solo y rodeado de algo que no entiende. Traté de ignorar la advertencia. Me dediqué a gastar más dinero, a rodearme de personas en fiestas, mujeres, música fuerte. Pero la soledad se volvía insoportable cuando todo terminaba y me quedaba a solas con el silencio. Las llamadas extrañas empezaron entonces. Al principio eran solo ruidos al otro lado de la línea, estática, respiraciones profundas, susurros que no entendía. Después, voces que repetían mi nombre, una y otra vez, hasta que colgaba. Empecé a perder cosas. No el dinero, sino a la gente. Un amigo de la infancia desapareció sin dejar rastro. Una muchacha que alguna vez quise terminó hospitalizada por un accidente absurdo. Gente que se me acercaba acababa mal, como si estar cerca de mí fuera peligroso. Empecé a aislarme, a alejar a todos con palabras frías y gestos duros, para protegerlos, o protegerme, no lo sé. Las noches eran peores. Soñaba con puertas que se abrían solas en pasillos interminables. Al otro lado, siempre estaba esa figura. No era el bicho. Era más grande, sin rostro, hecha solo de sombra. Me miraba sin moverse. Sentía que si cruzaba esa puerta, no volvería nunca. Siempre me despertaba empapado en sudor antes de dar el paso. Un día, mientras contaba el dinero en mi cuarto, noté que uno de los billetes estaba manchado de sangre, apenas una gota seca. Busqué en el resto y varios tenían la misma mancha. Esa noche, las marcas en mi cuerpo eran más profundas y sentí el pecho apretado, como si me hubieran puesto piedras encima. Fue entonces que recibí la segunda nota. Esta vez estaba pegada en el espejo del baño, donde era imposible no verla al despertar. Te advertimos, el precio se paga con lo que más amas. Decide pronto, o lo perderás todo. No dormí esa noche. Por primera vez pensé en huir. Quise irme lejos, desaparecer, cambiar de nombre, dejar todo atrás. Pero donde fuera, las señales me seguían. Vi la sombra en los cristales del bus, en las vitrinas de tiendas cerradas, en los charcos de agua de la acera. El miedo ya no era una sensación, era una compañía. Comencé a buscar respuestas. Visité iglesias, hablé con curas, con pastores. Ninguno me creía. Uno de ellos, un sacerdote anciano, me miró largo rato en silencio y después solo me dijo, hay deudas que ningún santo puede perdonar,
¿Qué le diste a cambio de tanto? No supe qué responderle. Entonces apareció el bicho, después de casi un año. Fue en la madrugada, cuando volvía a casa caminando. Lo vi en la esquina, apoyado en un poste, fumando como si nada. Al principio no supe si era real o una alucinación. Pero se acercó, despacio, y sonrió. Una sonrisa seca, que no llegaba a los ojos. ¿Te gusta la vida que tienes ahora? Me preguntó, la voz ronca como siempre, pero más fría. Esto no es vida, le dije. No como la imaginé. ¿Creíste que ibas a tenerlo todo sin perder nada? No respondí. Bajé la mirada. El precio nunca es el que esperas. No es el dinero, ni la salud, ni siquiera la vida. Es tu voluntad, tu capacidad de querer algo por ti mismo. El poder te lo di, pero cada día eres menos tú. Pronto solo quedará el vacío, dijo, acercándose tanto que sentí su aliento frío. La deuda debe pagarse. Y no puedes pagarla solo. Le grité que me dejara en paz, que ya no quería nada, que se llevara todo de vuelta. Él rió. Una risa hueca, como el eco en una caverna. Ya no hay vuelta atrás. La única salida es adelante, susurró, antes de desvanecerse en la niebla que cubría la calle. Desde esa noche, las sombras dejaron de esperar. Empezaron a seguirme a todos lados. A veces, veo sus formas reflejadas en el televisor apagado, en el agua de la ducha, en los ojos de quienes me cruzo por la calle. Me hablan en sueños y despierto con palabras extrañas en la boca, nombres que no reconozco pero que siento que algún día conoceré. El poder que tanto deseé ahora me pesa. Sé que puedo perderlo todo en cualquier momento, pero el miedo más grande no es ese. Es saber que cuanto más lucho por no pagar, más cerca estoy de perder lo poco que me queda de mí. No sé cómo terminará esto. No sé cuánto tiempo más podré mantener la deuda a raya. Solo sé que cada día me cuesta más recordar quién era antes de aquel pacto. Y que mientras siga huyendo, las sombras solo crecerán. Después de aquella noche en la que el bicho reapareció, supe que no estaba huyendo de algo, estaba caminando hacia ello. Como si mis pasos fueran guiados por una fuerza que me empujaba sin preguntarme nada. Al principio intentaba negarlo, me repetía frases tontas como yo tengo el control, yo puedo parar cuando quiera. Pero la verdad era más cruda, yo ya no era dueño de mí. Los días se volvieron borrosos. A veces despertaba sin saber dónde estaba. Una vez abrí los ojos y estaba en un hotel en otra ciudad, con las sábanas manchadas de tierra y los zapatos llenos de barro. No recordaba cómo había llegado. Ni con quién. Solo tenía un papel doblado en el bolsillo que decía: "Te estamos preparando". Esa frase se convirtió en una maldición. ¿Preparándome? ¿Para qué? ¿Para quién? Fue entonces cuando los símbolos empezaron a aparecer. Primero dibujados en los espejos empañados. Luego grabados en las paredes con cuchillas diminutas. Yo no los hacía. No conscientemente. Pero ahí estaban. Como si mis manos, en otro plano, trabajaran mientras yo dormía. Una noche soñé que caminaba por una ciudad sumergida en cenizas. Todo estaba en ruinas, pero aún ardía. Las casas tenían ojos. Las estatuas lloraban sangre. Y al final de una avenida destruida había una iglesia invertida, cuyas campanas no sonaban, pero se escuchaban en mi pecho, como un lamento sin garganta. Allí, en el altar, me vi a mí mismo. Pero no era yo. Era una versión de mí con la piel blanca como papel, los ojos negros por completo y una sonrisa que no era humana. Esa figura me miró, se levantó y dijo: "Aún no eres digno. Pero lo serás". Desperté gritando. Había arañado la pared con tanta fuerza mientras dormía, que mis uñas estaban partidas y ensangrentadas. Pero lo peor fue que la figura del sueño estaba dibujada en la pared. Con exactitud. Intenté hablar con alguien. Fui a ver a un psiquiatra. Le conté algunas cosas,
disfrazadas, como alucinaciones, pesadillas, culpas pasadas. Él me miró con compasión, como quien ve a un enfermo terminal que no sabe lo enfermo que está. Me dio pastillas, muchas. Pero cuando las tomé, los sueños no se detuvieron. Se hicieron más claros. Como si esas drogas abrieran más las puertas que querían mantener cerradas. Entonces, lo entendí, no era el único. Un día, caminando por un barrio viejo de la ciudad, sentí un olor conocido. Era el mismo incienso que olí en el primer ritual con el bicho. Lo seguí, como hipnotizado, hasta una casa antigua, de ventanas con cortinas gruesas y pintura descascarada. Toqué. Nadie abrió. Pero una voz del otro lado dijo: «Ya sabes entrar. Solo hazlo». La puerta se abrió sola. Al entrar, no sentí miedo. Sentí que estaba volviendo a casa. Adentro había más como yo. Se notaba. Rostros cansados, ojos hundidos, sonrisas que no tocaban el alma. Uno de ellos, un tipo calvo con una cicatriz en la frente, me ofreció la mano y me dijo: «Bienvenido. Eres el último que faltaba». ¿El último qué? El último que cruzó y no volvió. Ya no estás en este mundo, al menos, no del todo. Me senté. Había un ritual en curso. En el centro del salón, una mujer cantaba en una lengua que no entendía, mientras sostenía una vela encendida boca abajo y la llama no caía. Al contrario, subía. Como si el fuego obedeciera reglas distintas allí dentro. Como si las leyes de la física también tuvieran miedo de cruzar ese umbral. Uno a uno, los presentes comenzaron a recitar palabras que yo no conocía, pero que mi lengua sí. Me sorprendí pronunciándolas sin pensarlo, como si hubieran estado escondidas en mí desde siempre. Al final del canto, todos se levantaron al mismo tiempo. Nadie dio instrucciones. Nadie dirigía. Era como si todos estuvieran conectados a una sola conciencia, una que no era humana. Fue ahí que la mujer me miró directo, con ojos completamente blancos, y dijo: «Eres un huésped. Pero si deseas quedarte, tendrás que dejar la puerta abierta». No entendí en ese momento. Pero esa noche, cuando volví a casa, supe a qué se refería. Había dejado la puerta de mi departamento abierta sin querer. Y cuando entré, había algo adentro. No lo vi. Pero lo oí. Una respiración húmeda, lenta, en la cocina. No me acerqué. Fui al cuarto y cerré la puerta. Al día siguiente, no había nada. Pero el café ya estaba servido. Alguien, o algo, me estaba haciendo compañía. Y no se iría. Los siguientes días fueron distintos. Las sombras dejaron de esconderse. Caminaban por los pasillos. Golpeaban las paredes. Me hablaban en sueños, pero también en vigilia, en susurros que venían desde el interior de los objetos. El espejo me hablaba. Pero mi reflejo ya no era yo. Comencé a escribir. Compulsivamente. Cientos de páginas, símbolos, frases en lenguas muertas. Una noche escribí toda la pared del salón con una especie de sal negra que apareció en mis bolsillos. Cuando desperté, no recordaba nada. Pero los símbolos estaban allí, perfectos, simétricos, como si un arquitecto del infierno los hubiera diseñado. Mis vecinos comenzaron a enfermar. Uno se arrojó del balcón. Otro desapareció. Las noticias hablaban de coincidencias, pero yo sabía que estaban equivocados. El precio se estaba expandiendo. Ya no era solo mío. Como una infección, lo que yo había traído se estaba extendiendo a los que me rodeaban. Y entonces llegó otra nota. Esta vez no escrita. Esta vez grabada en mi piel. Una cicatriz nueva, en mi espalda, escrita como si una garra la hubiera marcado desde adentro. Decía: «El umbral está abierto. Solo queda cruzar». No sabía si hablaban de mi muerte. O de otra cosa peor.
desde la noche en que apareció aquella marca en mi espalda, algo cambió para siempre. No fue dolor físico. Fue la certeza. La certeza de que ya no estaba siendo observado desde afuera, ahora me miraban desde adentro. Era como si algo en mí se hubiese encendido. Como si mis ojos ya no vieran el mundo de la misma forma, sino como lo vería algo que nunca fue humano. Las calles ya no eran solo calles. Podía ver los huecos entre las cosas. Espacios invisibles que antes mi mente ignoraba. Lugares donde ellos habitan. Y cuando digo ellos, no me refiero a demonios como los imaginamos, con cuernos y fuego. No. Lo que yo veía no tenía forma, pero sí intención. Ellos susurraban cuando caminaba solo. Me susurraban cosas que no quiero repetir. Ideas que no eran mías, pero que se sentían como si siempre hubieran estado ahí, esperando despertar. No sé cómo explicarlo. Es como si dentro de mí hubiese vivido toda la vida una sombra, solo que hasta ahora no sabía que estaba despierta. Fue en ese periodo que comencé a evitar los espejos por completo. No porque viera monstruos, sino porque mi reflejo me miraba medio segundo después de que yo me moviera. Siempre con esa expresión vacía. Siempre con un leve temblor en los labios. Como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Una noche, el reflejo me habló. No con voz. Con gestos. Me llevó la mano al pecho. Apuntó hacia el lado izquierdo. Y luego dibujó en el aire, con un dedo, el mismo símbolo que tenía grabado en la espalda. Me quedé congelado. Entonces se borró. Como si el vapor de otra dimensión lo hubiese absorbido. Esa noche dormí en el piso del baño. Rodeado de luces encendidas. Como un niño que cree que la oscuridad no entra donde hay lámparas. Pero yo sabía que eso no servía de nada. Las sombras ya estaban adentro de mí. Y entonces, sucedió lo inesperado. Comencé a tener recuerdos, de cosas que nunca viví. Imágenes en mi mente de personas que no conocía. Idiomas que no hablo. Ciudades que no están en ningún mapa. Y lo más perturbador, muertes. Muchas muertes. Sentí en sueños como era ser atravesado por una lanza. Como dolía que te rompieran los dedos uno a uno. Como era morir quemado, y como era observarlo todo desde el otro lado, como si fuera yo quien encendía el fuego. ¿Estaba enloqueciendo? Tal vez. Pero lo más inquietante era que no sentía miedo. Sentía familiaridad. Y ahí lo supe. Estaba empezando a olvidar quién era. No solo mi pasado, mis decisiones. No. Empezaba a olvidar el nombre de mi madre. El olor de mi infancia. El rostro de mi primer amor. Los perdía como fotos quemadas lentamente desde el borde. Cada día se borraba un poco más. Como si nunca hubieran existido. Busqué ayuda. No médica. No psicológica. Sabía que no era algo que se curara con pastillas ni terapia. Fui al barrio viejo, donde una vez vi a esa mujer con ojos blancos. La que dijo que yo era un huésped. Ella ya no estaba allí. Pero en su lugar había una niña. Pequeña. Con el cabello recogido en trenzas y los ojos tan negros como tinta fresca. Cuando me acerqué, me miró con una madurez que no encajaba con su edad. Llegaste tarde. Ya no puedes cruzar hacia atrás. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que has estado llamando a alguien, y ahora quiere vivir en ti. ¿De verdad pensaste que podías beber del cáliz y seguir siendo el mismo? Me arrodillé frente a ella, sintiéndome más vulnerable que nunca. Las palabras salieron solas. No quiero perderme. No quiero olvidar quién fui. Ella inclinó la cabeza, como si analizara algo invisible. No puedes evitarlo. Pero tal vez, aún puedas ver lo que vendrá. Si te atreves a mirar. Me tendió un espejo. Pequeño, con marco de hierro oxidado.
El cristal estaba sucio, casi opaco. Pero cuando lo tomé, vi algo que me dejó sin aire. No era mi rostro. Era el de un hombre sin ojos, con la piel cosida con hilos rojos. Estaba de pie en un lugar oscuro, rodeado por círculos de fuego, y personas de rodillas frente a él. Decenas. Tal vez cientos. Adorándolo. Obedeciéndolo. Y supe que ese rostro era el mío en el futuro. O lo sería, si seguía por este camino. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? La niña respondió sin emociones. Es tu recompensa. Tu trono. El lugar que te están preparando. No lo ves aún, pero todos los que vendieron algo de sí ya están caminando hacia sus altares. El tuyo te espera. Me levanté. Asustado. No, no era miedo. Era rechazo. Era repulsión. No podía ser eso. Yo no quería eso. Yo solo quería una vida mejor. Dinero. Respeto. Amor, tal vez. No esto. No convertirme en una cosa adorada por bestias que se esconden bajo la piel humana. ¿Y si lo rechazo? Ella sonrió por primera vez. Una sonrisa, triste. Entonces serás casado por aquello que despertaste. Porque no les gusta perder lo que consideran suyo. La imagen en el espejo se rompió. No en el vidrio. En mi mente. Sentí una punzada aguda, como si una garra hubiera arañado la parte más oculta de mi conciencia. Corrí de ese lugar. Literalmente. Como un niño escapando de una pesadilla. Pero sabía que no se puede correr de lo que ya está dentro. Desde esa noche, comencé a escuchar una frase, repetida como eco en cada esquina oscura, en cada objeto que antes era inofensivo. El altar ya tiene tu nombre. Y me di cuenta de algo que me dejó sin aliento, no fui yo quien encontró el pacto. El pacto me encontró a mí. Y ahora lo único que me separa de convertirme en esa criatura, es el tiempo. Un tiempo que cada día es menos. Los días comenzaron a perder forma. No hablo del calendario, ni de los relojes. Hablo de la sensación de continuidad. Me despertaba en un lugar distinto al que recordaba haber dormido. A veces con sangre seca bajo las uñas. O con barro en las plantas de los pies, aunque mi casa no tiene jardín. O con la garganta tan áspera como si hubiera gritado durante horas, pero sin haber emitido un solo sonido. Y lo peor, algunas veces, no era mi voz la que salía de mí cuando hablaba. Era como si hubiera alguien más, compartiendo mi cuerpo, mi mente, mi sombra. La línea entre mí y eso comenzó a borrarse. Fue entonces cuando empecé a escribir diarios, compulsivamente. Cuadernos enteros. No para recordar. Sino para confirmar que existí, que hubo un yo antes de esto. Un yo que tenía miedo. Un yo que no quería esto. Un yo que aún podía resistirse. Pero hasta eso se volvió inútil. Una mañana me desperté y las páginas estaban tachadas. Cada frase, cada palabra, cruzada con tinta negra. No por mí. Sino por él. Por eso que vive conmigo. Lo supe porque los trazos no eran míos. Eran más firmes. Fríos. Precisos. Como si una máquina hubiera corregido mi humanidad con rabia. Esa misma noche soñé que me miraba desde fuera. Yo, o lo que quedaba de mí, estaba desnudo en medio de un cuarto sin paredes. No había techo, ni suelo. Solo oscuridad. A mi alrededor giraban cientos de ojos. Algunos humanos. Otros, no tanto. Pero todos me observaban, en silencio, como si esperaran algo. Como si supieran que yo estaba a punto de romper. Y entonces, la voz. No era una voz como las demás. No venía de un punto. Era como si hablara desde dentro de cada hueso de mi cuerpo. Grave, antigua, indiferente. Tú lo llamaste. Tú abriste.
Ahora llévalo hasta el final. Quise gritar. Pero mi boca se llenó de tierra. Desperté jadeando, con tierra de verdad en la boca. Tierra negra, húmeda. En mis sábanas. En mis uñas. En mi pecho. Como si me hubieran enterrado y sacado de nuevo. Esa noche decidí no dormir más. Usé todo, café, anfetaminas, golpes en la cara. Me mantuve despierto 3 días. Pero el cuerpo no aguanta tanto. Y el sueño te alcanza incluso con los ojos abiertos. Comencé a tener alucinaciones de día. O eso pensaba. Pero una parte de mí sabía que no eran alucinaciones. Era él, entrando mientras estaba débil. El otro. El que espera. Y no vino solo. Comenzó a traer recuerdos que no eran míos. Vi a una mujer ahogada en una tina llena de pétalos. Vi a un niño sin rostro corriendo en círculos alrededor de un altar. Vi a un anciano arrancándose los dientes uno a uno, entregándolos a una figura encapuchada a cambio de silencio. Yo estaba ahí en todas esas escenas. No como víctima. Ni como testigo. Como el ejecutor. Era como si mi alma se estuviera disolviendo y, en su lugar, se almacenaran memorias de otro ser. Uno que existió antes. Uno que no murió, sino que esperó siglos, enterrado en el polvo del tiempo, hasta que alguien como yo lo llamara. Y yo lo llamé. No sé cuándo dejé de resistirme. Tal vez el momento exacto fue cuando descubrí que la voz ya no necesitaba hablarme. Bastaba con que pensara en algo, y eso aparecía. Bastaba con desear que alguien se fuera, y se iba. A veces para siempre. Un vecino desapareció después de que deseé nunca volver a escuchar sus gritos. Nadie lo buscó. Nadie lo extrañó. Solo yo recordaba que existió. Como si se lo hubieran tragado los huecos del mundo. Y entonces empecé a comprender el verdadero alcance del pacto. No era un trato por dinero, ni por poder. Eso fue solo el cebo. La verdadera transacción fue por espacio en la existencia. Un préstamo de cuerpo. De presencia. Y ahora estaba siendo cobrado a pedazos. Cada vez que usaba el poder, aunque fuera sin intención, yo me borraba un poco más. Una tarde, entré en el baño y vi que mi reflejo ya no me seguía. Simplemente se quedó allí. Inmóvil. Mirándome. Sonrió por primera vez. Una sonrisa torpe, inhumana, como si le costara usar los músculos. Sentí que algo se quebró en el aire. El reflejo me habló, pero su boca no se movió. Su voz sonó dentro de mí. Déjalo entrar del todo. La resistencia solo lo debilita. Tú ya no eres tú. Me arrojé al suelo. Vomité. Pero no era bilis. Era tierra otra vez. Esa fue la noche en que decidí hacer lo impensable. Busqué al único que podía saber cómo detener esto, el hombre del primer pacto. El bicho. No lo había vuelto a ver desde aquella noche en la niebla. Pero sabía que él no había desaparecido. Solo esperaba. Porque ellos siempre esperan el momento exacto. Y este, lo supe, era ese momento. Lo encontré donde comenzó todo. En un callejón detrás de la estación vieja. Donde nadie va. Donde ni los perros se acercan. Él estaba allí, fumando, como si hubiera estado toda la vida en ese mismo rincón. Me miró como si ya supiera que iría. ¿Te sientes vacío? Preguntó sin girar el rostro. Más que nunca. Le respondí, pero aún siento lo suficiente como para querer cambiarlo. Rió. Una risa áspera, quebrada. Ya no puedes cambiar nada. Solo puedes decidir si quieres ser consumido rápido o lento. ¿Sabes por qué te eligieron? Porque tú tenías el deseo más puro de todos. ¿Puro? ¿Estás bromeando? Claro que no. Tú no querías salvar a nadie. No querías amor.
Ni siquiera querías poder real. Tú solo querías existir. Ser visto. Ser escuchado. Ser algo. Ellos aman eso. Es el sabor que más disfrutan. Me quedé en silencio. No había nada que decir. Él dio una última calada al cigarro y lo aplastó contra el suelo. Hay una forma de retrasarlo. No de romperlo. Nunca de romperlo. Solo de retrasarlo. Me tendió algo. Un espejo pequeño. Redondo. El mismo que vi en manos de la niña. Este te mostrará lo que aún te queda. Úsalo antes de que se borre todo. ¿Y si ya no queda nada? Me miró, serio, sin burla. Entonces te vas a ver a ti mismo, con su rostro. Sostuve el espejo en la mano durante horas, sin atreverme a mirarlo. Estaba frío. Demasiado frío. No como un objeto olvidado, sino como si hubiera estado enterrado en hielo, o en algo aún más antiguo. Algo que no conoce la luz. Sabía que una vez que lo mirara, no habría vuelta atrás. El bicho me lo dijo, verás lo que te queda, o lo que ya no está. Y yo necesitaba saberlo. Porque si todavía quedaba algo de mí, aunque fuera un suspiro, un recuerdo, un susurro de lo que fui, lo salvaría. Haría lo que fuera. Pero si no, entonces sería mejor ceder por completo. Entregarme. Al menos dejar de fingir que había un escape. La noche estaba cerrada. La luz temblaba. La casa entera parecía respirar, como si supiera lo que iba a pasar. Me senté en el suelo. Apagué todo. Dejé que la oscuridad me envolviera. Y entonces, lo hice. Miré. Primero no vi nada. Solo mi rostro. Pálido. Hundido. Ojeroso. Pero mío. Suspiré. Pensé que tal vez era todo un truco. Una ilusión. Pero luego, la imagen cambió. Mi piel comenzó a agrietarse en el reflejo, como vidrio bajo presión. Mis ojos se oscurecieron, llenándose de tinta. Mi boca se curvó en una sonrisa que yo no controlaba. Y detrás de mí, en el espejo, apareció él. No una sombra. No una figura borrosa. Era yo, pero deformado. Pálido. Con costuras negras cerrándole los párpados. La boca cosida, pero riendo con una mueca imposible. Sus manos estaban en mi hombro, aunque físicamente yo no sentía nada. Y sin embargo, su peso me oprimía el alma. Queda tan poco, susurró una voz dentro del espejo, y también dentro de mí. ¿Qué quieres? Pregunté, sin aire. Quiero lo que me diste. Quiero lo que soy. ¿Y qué soy yo ahora? La figura inclinó su cabeza, como si reflexionara. Eres una casa que olvidó su dueño. Un cuerpo que olvidó su alma. Solo falta apagar la última vela. En ese momento, todo lo que había perdido me golpeó de golpe. Vi a mi madre, llorando por un hijo que ya no reconocía. A mi padre, que murió sin saber en qué me había convertido. A las personas que desaparecieron por mi causa. A las voces que se apagaron mientras yo crecía en poder. Todo flotando alrededor mío como ecos de una historia condenada. Quise gritar. Pero no tenía voz. Solo pude decir una palabra. No. Y con esa palabra, el espejo se resquebrajó. No se rompió. Se partió por dentro. Como si el reflejo estuviera sufriendo una grieta, no de vidrio, sino de conciencia. La figura detrás de mí comenzó a tambalearse. ¿Qué hiciste? Gruñó. Recordé. Aunque sea un instante, recordé quién era. Y eso basta para no ser completamente tuyo. El aire se volvió espeso. Las paredes crujieron. El espejo gritó, no con sonido, sino con una vibración que me atravesó los huesos. Entonces todo se volvió negro. Por completo.
Desperté en un hospital. Semanas después, dijeron. Alguien me había encontrado en un callejón, inconsciente. Desnutrido. Sucio. Con una cicatriz circular en la espalda que nadie podía explicar. Me sometieron a estudios. Psiquiátricos. Neurológicos. Nada encajaba. Mi mente estaba intacta, pero como si algo hubiera sido extirpado quirúrgicamente. Mi memoria volvió. No toda. Pero la suficiente como para recordar que alguna vez estuve al borde del abismo. Ya no escucho voces. Ya no veo figuras. Ya no vomito tierra. Pero cada vez que me miro al espejo, me espero a mí mismo. Espero ver que él haya vuelto. Y rezo, aunque ya no crea en nada, para que el día que me vea reír con una sonrisa que no es mía, alguien tenga el valor de apagar la vela final por mí. Porque sé que él sigue allí. Mirando desde el otro lado del cristal. Esperando que olvide. Esperando que lo deje entrar. Y tarde o temprano. Lo haré.